Bendiciones a todos. Soy el pastor Pablo Barbarán y les doy la bienvenida a La Vida Hoy. En este podcast usted recibirá la palabra de Dios que es predicada y enseñada en cada uno de nuestros servicios semanales. Confiamos en nuestro Dios que éstas lo fortalecerán poderosamente. Gracias por pasar este tiempo conmigo hoy y ya entremos de lleno a la palabra de Dios. La fuerza es poder sin dominio y destruye. El poder edifica. Va a ir usted entendiendo esto. Mire, extiendo la definición un poquito más. Un mal gobierno tendrá fuerza, pero el bueno tiene poder. Hello. Miren, ¿cuántos recordamos qué se dijo de las iglesias en el libro de Apocalipsis? ¿Cuántos se acuerdan? Bueno, se los voy a recordar un poquito. Mire, se dijo de la iglesia de Sardis que se habían quedado dormidos. Mire esto, Se dijo de la iglesia de Laodicea que eran tibios. Uy, santo, dile al que está a tu lado, tibios. ¿Y qué decirles de la iglesia de Pérgamo? A ellos se les dijo que tenían que arrepentirse. Mire esto. Y estamos hablando de las iglesias. Habían muchas, por supuesto, pero estas simbolizan y resumen a toda la iglesia en general. Pero también tenemos a la iglesia de Filadelfia, a quien se le describía como una iglesia que perseveraba pacientemente. Hello. ¿Cuántos ya nos va gustando un poquito más esta iglesia? ¿Amén o no amén? Ahora quiero invitarles y recordarles a que no olvidemos a la iglesia Esmirna, puesto que a ellos se les dijo que sufrirían persecución. Mire esto. Queridos, mis amados hermanos, es mi deseo en esta tarde decirles, es mi deseo en esta tarde recordarles, enseñarles que el poder de la iglesia estriba en guardar lo recibido. Lo repito una vez más. El poder de la iglesia estriba, radica, consiste, se basa, se sustenta. El poder de la iglesia gravita, reside, se apoya, se fundamenta en guardar lo recibido. ¿Aló? ¿Y qué hemos recibido? A ver, pregúntale al que está a tu ladito, ¿qué has recibido? Pues hemos creído y recibido a Cristo en nuestras vidas. A ver, por si acaso, si haya olvidado el que está a tu lado, dile, he recibido a Cristo en mi vida. ¿Cómo? ¿Cómo?
Pues la palabra del Señor nos lo enseña también. ¿Cómo nos lo enseña? Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, que al escuchar el mensaje de la palabra, usted y yo, los hijos del Señor, vinimos a sus pies. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues ¿sabe qué? Hebreos 4:12 responde esta pregunta de esta forma: porque la palabra de Dios es ¿qué cosa? Viva y, dígalo, viva y eficaz, y más cortante que espada de 2 filos, y penetra, santo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que, amados, Dios es tan maravilloso y bueno, tenemos que tener conciencia que lo que hemos recibido es su palabra, puesto que por ella, al escucharla, usted y yo vinimos a los pies del Señor. En esta hora quiero hablarles acerca, y usted va a entender el por qué conforme vamos avanzando. En esta tarde quiero hablarles acerca de una iglesia poderosa. Uy, no me asusten, ya me asustaron. Creo que no me han escuchado. En esta tarde quiero hablarles, enseñarles, juntos aprendamos acerca de una iglesia poderosa. Recuerde que cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando sino de otra cosa. ¿De quién? De cada uno de nosotros. Porque la iglesia no es el edificio. La iglesia la componen, ¿quiénes? Los hijos del Señor. Escuche esto: si no hay hijos de Dios, no hay iglesia. Lo vuelvo a repetir: alguien quien no tenga a Cristo como Salvador en su corazón, no es iglesia. ¿Cuántos estamos entendiendo esto? Porque a la luz de la Escritura, para ser iglesia de Dios, tenemos que ser sus hijos. ¿Y cómo venimos a ser sus hijos? Aceptándolo a Él como el Salvador de nuestras vidas. ¿Y cómo venimos a aceptar al Señor como el Salvador de nuestras vidas? Habiendo recibido la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y al recibir la palabra, fuimos, ¿qué cosa? Convencidos que hemos estado en falta y en pecado. Y vinimos delante de Él y le dijimos: perdónanos, Señor. En ese mismo instante que usted y yo le hemos pedido perdón al Señor y le recibimos a Él como nuestro Salvador personal, nuestros nombres se escriben en el libro de la vida para nunca borrarse más. Y ahí es cuando usted y yo venimos a constituirnos, ¿qué cosa? La iglesia del Señor. Dile al que está a tu lado: tú eres la iglesia de Cristo.
Pero no vamos a hablar tan solamente de la iglesia de Cristo. Vamos en esta hora a hablar acerca de una iglesia poderosa. Ahora, la pregunta es, ¿poderosa por qué? ¿Cómo una iglesia viene a constituirse en poderosa? En otras palabras, ¿cómo usted y yo, que somos la iglesia del Señor, podemos tener poder? ¿Cuántos quieren tener poder aquí? ¿Cuántos les encanta ver esas películas de los héroes? Yo me acuerdo cuando era pequeño, amado, que yo quería ser el hombre araña. Hello. Y yo me acuerdo de pequeño, en la casa yo jugaba, me acuerdo de pequeño que esa... Porque quería ser el hombre araña. Hasta que me di cuenta que las arañas cuando me picaban, más que darme poder, me infectaban la piel, gloria a Dios. Entonces, ¿poderosa por qué? Es poderosa en primer lugar, y vamos a juntos a estudiar algunos versículos del libro de Filipenses. Mire, la iglesia del Señor es poderosa, ¿por qué? Número 1, se ocupa de su salvación. Hello. Uy, pastor, ay, ya creo que ya sé por dónde usted va. No, esto es palabra de Dios. Una iglesia poderosa es aquella que se ocupa de su salvación. Filipenses 2:12. Vamos a Filipenses 2:12. Mire lo que el apóstol Pablo aquí está diciéndole a los cristianos en la iglesia de Filipo. Por eso es que el libro se llama Filipenses. Dice, por tanto, ¿qué dice después de la coma? Amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia. Coma. ¿Qué les dice? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hello. Quiero preguntarle a manera de repetición a lo mejor, pero voy a ir un poquito más a su corazoncito en profundidad. La siguiente pregunta ¿es usted salvo? Uy, solo me han respondido 3, los demás tienen que pasar adelante a entregar su vida a Jesús. Una vez más le pregunto, ¿es usted salvo? Entonces, todos aquellos que somos salvos, a todos nosotros, el apóstol nos está diciendo, ustedes siempre han seguido instrucciones cuando yo estaba con ustedes. Pero mire, y ahora que estoy lejos, recuerden que esto el apóstol lo está escribiendo ¿desde dónde? De la prisión, amén. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. El apóstol dice, esfuércense por demostrar los resultados de la salvación. Puesto que cualquiera puede decir que es salvo, pero si no la vida diaria la demuestra, entonces el mensaje no está donde debe de estar. ¿Cuántos estamos entendiendo? Vivimos en una sociedad donde muchos se llaman cristianos, pero ¿qué es lo que demuestran? Es por ello que el apóstol aquí le está diciendo a estos hermanos, ¿sabe qué?
esfuércense, trabajen en esta nueva vida que ustedes tienen en Cristo Jesús, y ello se va a demostrar a través de resultados. Alguien dirá, ¿cómo, pastor? ¿Cómo? Pues déjeme decirle, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Uy, dile al que está al ladito tuyo, estás atento a lo que estás escuchando. ¿Por qué esto es importante? Amados hermanos, ocuparse, esforzarse cada día en nuestra salvación, por nuestra salvación, es una tarea, es un trabajo, es un esfuerzo de todos los días. O sea que es constante. ¿Cuántos dicen, díganlo conmigo, constante? ¿Por qué, pastor, usted puede decir algo como ello? Porque acabamos de leer que dice, ocupaos de vuestra salvación, esfuércense. Déjeme decirle lo siguiente, queridos hermanos, entre la cruz y la gloria se libran muchas batallas. Hello. Desde el momento que usted y yo recibimos a Cristo como nuestro Salvador, porque Él lo entregó todo en la cruz del Calvario, a ese Dios que está con sus brazos abiertos esperándonos en la patria celestial, que aún está con nosotros aquí, porque el Espíritu del Señor está con nosotros, desde ese momento hasta donde vamos a llegar pronto, aquí hay muchas batallas, hay muchas luchas. ¿Cuántos pueden decir, pastor, sabe que hay muchas luchas? ¿Cuántos tenemos batallas? ¿Cuántos enfrentamos circunstancias difíciles? Pero aún a través de ellas debemos usted y yo que gozarnos. ¿Por qué? Porque estas batallas tienen, ¿qué cosa? Victorias aseguradas. Victorias aseguradas. Pero esa victoria asegurada descansa en la premisa bíblica que usted y yo estamos constantemente, ¿qué cosa? Desarrollando y creciendo. Porque mientras más nos ocupamos de nuestra salvación, algunos piensan de que ocuparse de la salvación significa no pecar. Déjeme explicarle un poquito esto. Ocuparse, esforzarse por nuestra salvación significa crecer en lo que hemos recibido. ¿Y qué hemos recibido? La palabra del Señor. Y como hemos recibido la palabra del Señor y nos mantenemos ocupados, esforzándonos en ella y por ella, es lo que nos sustenta cuando la tentación viene. Es lo que nos protege cuando el enemigo viene a tentarnos para hacer lo que no debemos de hacer. ¿Cuántos estamos entendiendo? Es por ello que somos instruidos ¿a qué? A ocuparnos de nuestra salvación. ¿Acaso no dice la Escritura que aún aquellos que consideran que están fuertes en caer, cuídense de no tropezar? ¿Cuántos dicen amén? O sea que en cualquier descuido, inclusive a los que decimos que estamos ahí como que siempre buscando al Señor, en algún descuido, por no ocuparte, esforzarte, mantenerte allí, ¿qué pasa? Podemos caer. Es por ello que es muy importante que todo hijo de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay en este lugar?
que todo hijo de Dios se esfuerce, trabaje, se ocupe en crecer y desarrollarse en los caminos del Señor. Pero el apóstol continúa y sigue instruyendo y diciendo: ¿por qué una iglesia es poderosa? Porque se ocupa de su salvación, se esfuerza por estar siempre allí. Pero, número 2, deja a Dios trabajar. Hello. Hello. Deja a Dios trabajar. ¿Cómo es eso? Vamos a la palabra del Señor. El siguiente versículo de Filipenses capítulo 2, el versículo 13. ¿Qué es lo que dice allí? Porque Dios es el que en vosotros produce así, ¿qué cosa? El querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuántos entendemos esto? Aquí, amados hermanos, está el secreto. Aquí está la clave. La Escritura nos enseña diciendo: Dios trabaja en ustedes y les da ¿qué cosa? El deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hello. Yo creo que usted sabe esto, que solo Dios puede ver el corazón. ¿Cuántos sabemos que Dios solo puede ver el corazón? Amados, Él conoce cuál es nuestra verdadera condición. Hello. Él sabe cuál es la condición suya. Él sabe cuál es la condición suya. Él sabe cuál es mi condición. Porque solo Dios conoce ¿qué? El corazón. Él sabe lo que usted y yo podamos estar pasando, pero Él sabe lo que usted y yo también a través de nuestro rostro presentamos, pero no es. Hello. Él conoce que detrás de esa sonrisa hay algo que por lo que tú realmente no quieres sonreír, pero pues no nos queda otra que sonreír ante los demás. Es por ello que una iglesia poderosa es aquella que le permite a Dios que trabaje en ella. Que trabaje en nosotros. Mire, Él sabe si yo tengo la fe que salva. Él sabe si usted tiene una fe que salva. Le explico. Esto es importante porque a su vez las personas a nuestro alrededor no pueden ver esa fe que salva, ¿sí o no? No pueden verla, pero sí pueden ver las obras de la fe. ¿Cuántos han entendido? No pueden ver a quien usted y yo tenemos en nuestro corazón, pero por lo que hacemos, por lo que decimos, en la forma que vivimos, sí podemos usted y yo, ¿qué cosa? Demostrar quién vive en nuestro corazón. Dile al que está a tu lado: Cristo vive en mi vida, díceselo. Aquí Pablo está hablando, amados hermanos, de una fe que se demuestra ante los demás. Mire esto. Pero para que esto acontezca,
Dígame si no pensamos de esta misma forma. Para que esto acontezca, debemos dejar a Dios trabajar. Debemos de dejar a Dios que trabaje en nuestras vidas. Si usted y yo como iglesia deseamos siempre actuar, caminar en poder y autoridad, tenemos que dejar a Dios trabajar en nosotros. Es por ello que esta es una constante, es un esfuerzo constante ¿de qué? De ocuparnos de nuestra salvación. Pero ella descansa en la premisa que dejo que Dios trabaje en mí cada día. ¿Cuántos aquí necesitamos un poquito cada día del Señor en nosotros? ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos que el Señor siga qué cosa? Ajustando las piecitas. ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos qué cosa? Que Él como el alfarero, hemos estado hablando hasta la semana pasada del alfarero. Deseamos que Él nos dé qué cosa? La forma que necesitamos tener. Pero, ¿cuántos de los que estamos aquí así en confianza? ¿Cuántos de los que estamos aquí así conversando, usted y yo así en confianza? Hay momentos, instantes, hay estaciones que Él quiere trabajar. Él anhela, ¿qué cosa? Trabajar en nosotros. Pero usted y yo como que nos resistimos a la obra del Señor en nuestras vidas. ¿Pablo Barbarán es el único? No mienta. Amados, si hay algo que el Señor nos ha dado es a usted y a mí poder de decisión. Él no fuerza su palabra, Él no fuerza su cambio, Él no fuerza lo que Él quiere hacer con nosotros. Él no se obliga en nosotros. Nos ha dado a usted, a mí, el libre albedrío, la libertad de elección. Es por ello que en este año la palabra para la iglesia es, porque todavía el año no ha terminado, es ¿cuál? Decisión. En otras palabras, usted y yo decidimos en este año seguir al Señor o seguir lo que no es del Señor. Pero la elección de muchos de nosotros ha sido, pues yo y mi casa serviremos al Señor. Dele palmas de regocijo a papá. Ahora, le pregunto a los que hemos tomado la decisión. No ha sido fácil, ¿sí o no? ¿No? Porque una cosa es tomar la decisión y otra cosa es trabajar en base a esa decisión tomada. Que como hemos leído anteriormente requiere obediencia. Y la obediencia para ser practicada o demostrada requiere acción. Hello. Hello, iglesia. Ya les estoy preparando para lo que viene este año 24. Para esto debemos dejar a Dios trabajar.
Tienes que dejarle, querido hermano. Tienes que dejar al Señor que trabaje, mi amada hermana. Solito, solita no puedes. Mira, si tú consideras, si yo considero, si nosotros como iglesia, como personas consideramos que tenemos poder en base a nuestras propias convicciones, mire, usted y yo no somos más poderosos que aquel que nos ha dado todas las cosas. Usted y yo tenemos poder y autoridad en el Señor porque Él es aquel que continúa, ¿qué cosa? Trabajando en nosotros cada día. Es por ello que usted y yo podemos decir, somos poderosos. Tenemos poder. Ahora mire, hermano. Si hay algo que me encanta del apóstol es que él nunca deja nada a medias. ¿Por qué? Porque cuando leo el siguiente versículo, yo digo, wow, hasta aquí como que el mensaje estaba lindo. Pero ¿sabe qué? No llego a realizar que una iglesia poderosa es una iglesia enfáticamente que se ocupa, se esfuerza en su salvación, que deja que Dios trabaje, pero también, amado hermano, número 3, es una iglesia que no se queja. Uy, nadie dijo amén, aleluya, gloria a Dios. Miren lo que dice el siguiente versículo, versículos 14 y 15. Miren lo que dice, léanlo conmigo. Porque miren, es Pablo diciéndole, les está hablando, amados hermanos, un tremendo mensaje hasta el versículo 13. Pero en el 14 y 15 le dice, pero ¿saben qué? Esfuercen su salvación, dejen a Dios trabajar. Pero ¿sabe qué? Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Para que seáis, ¿qué cosa? Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis, ¿qué dice ahí? Como luminares en el mundo. Yo honestamente, amados hermanos, estaba sumamente inspirado en el tercer cielo, por decirlo de una forma, hasta el versículo 13. Pero después cuando leo los siguientes versículos, digo, pero se fue Pablo desde aquí hasta el otro lado. Pero ¿sabe qué? Quiero explicarle estos versículos con un poquito más de claridad. Lo que Pablo aquí está diciendo, cuando dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir. En otras palabras, cuando usted y yo hacemos lo que tengamos que hacer, hermanos, miren, y no me estoy refiriendo al servicio en la iglesia. ¿Cuántos están entendiendo? Hello. Miren, yo siempre trato de explicar esto un poquito porque podemos estar haciendo aquí las cosas muy bien, pero ¿cómo estamos usted y yo sirviendo al Señor en nuestra propia vida? O sea, en nuestra vida personal, individual. Le pongo un ejemplo. De la forma como usted le sirve a sus hijos, es una forma de servir a Dios. Oh, se dan cuenta que solo 2 o 3 aménes. De la forma como usted y yo, vamos a ver aquí, de la forma en que usted y yo, varones, le servimos a nuestras esposas, es una forma de servir a Dios.
de la forma en que las esposas tratan a sus esposos. Uy, ya veo ya como que le están codeando al esposo, aleluya. La forma en que las esposas tratan a sus esposos es una forma de servir a Dios. En la forma en que usted y yo tratamos a nuestros jefes, a nuestros compañeros en el trabajo, a nuestros amigos, de la forma en que usted y yo tratamos a nuestros enemigos, es una forma donde mostramos cómo servimos al Señor. ¿Se da cuenta que yo no he hablado nada de servir en la iglesia? Hello. Ahora, no voy a mencionar nada de servir en la iglesia. ¿Por qué? Porque ya creo que usted está entendiendo el mensaje. En otras palabras, amado hermano, si yo no, déjeme ponerlo de esta forma, si yo sirvo a mis hijos quejándome, si yo sirvo a mi esposo quejándome, si yo sirvo a mi esposa quejándome, si yo sirvo a mis padres quejándome, no soy una iglesia poderosa. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Porque al no quejarnos, somos luminares en el mundo. Entonces significa, si nos quejamos, es más, acá dice, no te quejes ni critiques. O sea, la palabra Reina Valera usa la palabra murmuración, que está si te estás quejando de la esposa, del esposo, del hijo, de la hija, del vecino, del que te vende la carne, no sé, te estás quejando, entonces lo que estamos demostrando es, ¿qué cosa? Que no somos una iglesia poderosa. ¿Por qué? Porque una iglesia poderosa, dice el apóstol aquí, es una iglesia que se ocupa de su salvación, que deja a Dios trabajar y que no está, ¿qué cosa? Quejándose, criticando a los demás. Como que está fuerte un poquito, ¿verdad? Que sí. Yo a veces le digo al Señor, Señor, ¿por qué me pones en estas cosas? Pero es que no puedo predicarle solamente hasta el versículo 13. Juntos tenemos que aprender cuál es el mensaje completo. Porque si no, amados hermanos, estamos, ¿qué cosa? Tratando de acomodarnos hasta cierto punto escrituralmente. Pero ¿qué es lo que viene después? Brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Porque al no estar criticando, amado hermano, déjeme decirle, a nuestro alrededor hay un sinnúmero de personas que quieren lo que tú tienes, pero no saben que a donde tú has llegado es por la gracia, la fortaleza del Señor en tu vida. Hello. Hello. Amado hermano, mi esposa y yo muchas veces, mami, perdona que te ponga en spot, pero
Muchas veces mi esposa y yo estamos en algún lugarcito por ahí, etcétera, etcétera, y vemos viejitos, ¿verdad, mami? Vemos viejitos caminando, están tomados de la mano. Y yo le digo a mi esposa, mami, nos vemos así, ¿verdad? Mi esposa me mira y me dice, yeah. Pero le digo algo, hermano. Pregúntele a esos ancianos lo que han tenido que enfrentar, lo que han tenido ellos que en su vida como pareja, como matrimonio, enfrentar para estar donde están, no ha sido fácil. Es porque de alguna forma ambos han tenido que algo en ellos trabajar. Entonces, como iglesia del Señor, para no entrar en esto de criticar, de murmurar, que mira, yo hago así, tú no haces así, etcétera, etcétera. Y no estoy hablando del servicio en la iglesia, tengo que hacer ese paréntesis por si acaso. Pero ¿sabe qué? No, métalo de una vez, ya no importa ya. Tenemos usted y yo que dejar que el Señor trabaje en nosotros. Para que así, amado hermano, toda esa gente que a lo mejor está ahí como la araña tratando de que tú tropieces. Ellos hubiesen querido, ellos desearían tener una familia como tú la tienes, pero como no la pueden tener, no entienden que solo la sangre preciosa del Cordero que está en ti cada día trabajando es que nos mantiene en victoria, en victoria, en victoria. Ellos no entienden esas cosas, pero ¿qué es lo que quieren? Verte en el suelo. No, eso cuesta. Eso cuesta. Es por ello que me fascina que como iglesias, usted y yo tenemos poder. ¿El poder de qué, pastor? De alumbrar este mundo perverso y corrupto con el testimonio de nuestras vidas. ¿Aló? ¿Se da cuenta que poder no es estar yendo por las calles y estar orando por la persona para que se caigan, amado hermano? Tener poder es, ¿qué cosa? Caminar consciente y convincente que el que está conmigo, que el que está dentro de mí, se llama Jesucristo, el Rey de Gloria. Y donde quiera que yo esté, es porque Él está conmigo. Ahora, miren, termina el apóstol, porque me imagino que él escribiendo esto dice, chacho, les he dicho que ya se dejen de cosas, que se preocupen de su salvación. Ay, les dije que dejen trabajar al Señor en su vida. Es más, les acabo de decir que dejen de estar ahí discutiendo y murmurando el uno del otro. Mira, eso no. Tengo que darles algo para cerrar este mensaje de los tantos que le he dado a la iglesia en Filipo. Tengo que cerrarla de esta forma. Y le dice, número 4, una iglesia poderosa se mantiene firme. Se mantiene firme. Mire lo que dice el versículo 16. Mire, ocuparse de la salvación, dejar a Dios trabajar y de esa misma forma dejar de criticar, de discutir, de murmurar. Se logra ¿cómo? Versículo 16. Asidos de la palabra de vida. ¿Cuántos entienden esto? Coma. Para
que en el día de Cristo, mire lo que dice Pablo, yo refiriéndose a él, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Oh. Mire, quiero que usted note a dónde volvemos. ¿A dónde volvemos? Regresamos a la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan en el primero? ¿Qué es lo que hemos recibido? ¿Hemos recibido qué? La palabra del Señor. Claramente nos dice, asidos a la palabra de vida, de la palabra de vida. Aférrense. En otras palabras, el apóstol está diciendo, aférrense a la palabra de vida. Tal es así que, no sé si ustedes notan aquí, el gran amor del apóstol Pablo hacia estos hijos de Dios. Lo han leído, ¿verdad que sí? Tal es así que el versículo que hemos leído dice, entonces, le dice, aférrense a la palabra del Señor. No se despeguen de la palabra del Señor. La forma de estar ahí siempre esforzándose en esa salvación que hemos recibido por gracia, es allí, estando ahí en la palabra de Dios. Dejen al Señor trabajar, dejen a Dios trabajar en su vida. ¿Cómo dejamos a Dios trabajar en nuestra vida? Es conociendo, sabiendo más de su palabra. Y esta palabra penetra porque es viva y eficaz, penetra hasta lo más profundo del ser. Y así es como Dios trabaja y transforma a la persona. Y es por la palabra del Señor que usted y yo entendemos que somos diferentes. Cada uno tiene sus formas, etcétera, etcétera. Y hay que, en vez de criticar, vamos a enseñar. Hello, hello. Y es lo que debemos de hacer en nuestros hogares. En vez de estar peleando, vamos a conversar. Hay algo que tú tienes que aprender de mí y yo tengo que aprender de ti. Hello. Hijos, vamos a conversar. Hay cosas que ustedes tienen que aprender de nosotros y nosotros tenemos que saber de ustedes. Hijos, ¿saben qué? Perdónenme por los errores que hemos estado cometiendo como papá o como mamá. Es digno decirle a nuestros hijos, perdónenme por nuestras malas acciones. Porque si usted y yo creemos que todo lo hacemos bien, déjeme decirle, hermano, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cómo se logra esto? Aferrándonos a la palabra de Dios. Porque el apóstol dice, porque así me sentiré orgulloso de ustedes. Papá, ¿usted no quiere sentirse orgulloso de sus hijos? Mamá, ¿usted no quiere sentirse orgulloso de sus hijas? Mire, le voy a preguntar lo siguiente. Esposito, ¿no te quieres sentir orgulloso de tu esposita? Vamos a ver cómo las mujeres responden. Esposita, ¿no quieres sentirte orgulloso de tu esposo? Pero ¿cómo se logra ello? ¿Cómo logramos ello? Aferrándonos a la palabra de vida. Aferrándonos a lo que hemos recibido. Y es así como una iglesia poderosa se mantiene inamovible, se mantiene firme en el Señor. Déjeme decirle, ya estoy acabando, la iglesia poderosa es aquella que se aferra a la palabra de Dios. La iglesia poderosa es aquella que se alimenta de la palabra, la que se sostiene en la palabra, la que depende en la palabra, la que comparte la palabra. Solo así nos mantendremos, ¿qué cosa? Firmes y victoriosos. Solo así.
nos mantendremos firmes y victoriosos. Desde el fondo de mi corazón le agradezco por su atención y le animo a seguir adelante y victorioso. Recuerde siempre que Dios es fiel. Si desea conocer más de nuestro ministerio, la dirección en la internet es www.lavidahoy.org. Soy el pastor Pablo y me despido de usted hasta la próxima emisión de La Vida Hoy. Que Dios los bendiga a todos.